resulta ser que el día de ayer yo tuve, o este fin de semana, tuve bueno, cumplí una meta que había tenido, la cumplí a mi manera. Fui al Café Pushkin. Mira tú, el de Nathalie. El de Nathalie, el Café Pushkin, que está aquí en Leipzig. Yo había pasado por ahí y había visto, mira, un Café Pushkin, que usa la estética, inclusive la estrella soviética y todo aquello. Para los que no lo saben, el Café Pushkin era un café ilusorio, o sea, una referencia que usaban en la canción Nathalie, en su versión francesa y en su versión en español. Era el sitio donde el que cantaba soñaba con llevar a Nathalie a tomar un chocolate. Y decía que el café Pushkin estaba en la Plaza Roja. Y entonces él hablaba de la Plaza Roja desierta y todo aquello. Tal. Mucha gente, fue discusión durante muchísimo tiempo, de gente que iba a Moscú y visitaba la Plaza Roja y no veía el fulano Café Pushkin porque no existía. Y dicen que luego, sí, ante el éxito que tuvo la canción, el socialismo soviético, que pendejo no era a la hora de sacarle real a los pendejos europeos turistas que querían ver cómo era la cosa bonita aquella, crearon un Café Pushkin para que la gente fuera y tomara chocolate. Por supuesto, entiendo que ahora sí hay un Café Pushkin allí en la Plaza Roja, que ya no es roja. Al lado de un McDonald's, me imagino. Que seguramente será al lado de un McDonald's. Por supuesto, bueno, no hay una marca registrada, pero aquí hay un Café Pushkin, que es un café muy, muy simpático, donde me senté a tomarme unas espumosas frías, porque aquí el calor está candela. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Alberto, el chavismo es una organización del crimen transnacional. Eso nosotros lo tenemos ya claro. Pero la izquierda mundial, esos que hoy se hacen llamar progresistas y que despectivamente los llamamos progres, tienen un problema a la hora de evaluar a regímenes o gobiernos autoritarios si esos gobiernos son de izquierda. Porque para la izquierda internacional, sobre todo para los europeos, ellos sienten que la izquierda nunca hace nada malo. O sea, que el Che Guevara era un héroe, que Fidel Castro hizo lo que hizo porque Cuba estaba sometida y que él ayudó a liberar y que la medicina cubana es muy buena y que si no hubiese bloqueo sería una potencia y que bueno, y que qué sé yo, que los sandinistas es una cosa romántica, siempre ven a los guerrilleros como una cosa romántica. Hay en la izquierda la propensión a ver, sobre todo la izquierda europea, en los países desarrollados, a ver los desmanes que la izquierda hace en el tercer mundo, a verlo como una cosa pintoresca y a veces hasta como una cosa romántica. De eso se burlaba, por cierto, Rómulo Betancourt en una entrevista interesantísima que pueden ver en el canal de Sofía Inver, que tienen un canal donde han montado sus entrevistas. Cuando Sofía Inver y Carlos Rangel entrevistan a Rómulo Betancourt se queja de cómo la prensa europea, cuando si ocurría un acto terrorista en Roma ejecutado por las Brigadas Rojas, era un escándalo en toda Europa. Pero si ocurría lo mismo en América Latina, aparecía la noticia en la misma sección donde aparecía, la misma sección de curiosidades, donde aparecía que había nacido una vaca de 2 cabezas en no sé cuándo, no sé dónde, por allá en la Patagonia. O sea que siempre era la izquierda intenta aminorar las cosas. Pero además de eso, la izquierda vive de cosas mitológicas, como el Café Pushkin, por ejemplo. De cosas que les insuflan el ánimo. Ay, escuchan Nathalie, el Café Pushkin, ¿verdad? Y el Che Guevara, y entonces te escuchan las canciones de Ali Primera y sienten que de verdad ellos están como si ellos hubiesen ido para la guerrilla cantando Madre, déjame luchar, y todas aquellas pajas, ¿verdad? Y te escuchan las canciones y escuchan el último discurso de Allende y entonces sienten que ellos están allá en el Palacio de la Moneda resistiendo con Allende y tal. Y entonces con toda esa estupidez, con toda esa cosa que lo lleva inclusive a un muchacho homosexual en el orgullo gay de Berlín a ponerse una camisa de Che Guevara, si sabe que el Che Guevara fusilaba homosexuales. Y además odiaba a los alemanes, para variar. Para variar. De todo eso se alimenta la izquierda para ocultar o para, de alguna manera, sentir que en realidad no son tan malos. Y entonces el chavismo encontró una maravillosa ideología de reemplazo de lo que son sus verdaderas acciones. Porque el chavismo es una organización criminal.
Y entonces dicen que son el socialismo del siglo XXI, pero lo que hay detrás es narcotráfico, legitimación de capitales, violación de los derechos humanos, tráfico de personas, trata de personas y todo tipo de delitos detrás de esa fachada. ¿Será posible que en realidad, y es la pregunta que te hago, la izquierda simple y llanamente con esos discursos, con esas cosas fatuas, con esos clichés, lo que hace en realidad es autoengañarse sobre la naturaleza criminal que tiene el socialismo y el comunismo, y la izquierda en general? Por supuesto que es un autoengaño, pero de dimensiones pocas veces vistas a lo largo de la historia humana, porque es algo así como el concentrado de la imbecilidad y de la idiotez, ¿entiendes? Que logran mantenerse pues como una visión, digamos, certera y, ¿cómo te diría? Casi científica de la realidad. Pues, ¿eh? O sea, ellos juran y perjuran que lo han hecho bien y que si lo han hecho con algunos defectos es por el chantaje, la presión y el... Por ejemplo, ayer, pero no lo pude oír, pues yo no voy a oír ese cipote de ¿cómo se llama? Maduro, en una entrevista con Bloomberg, gran portal de la finanza de Nueva York. Maduro, una entrevista, y le oí fue solo una frase nada más, y la apagué. Dice Maduro, desde el año 1914, perdimos 9/10 parte de nuestro ingreso por el chantaje y por la manipulación, pues del bloqueo sobre Venezuela. Pero piazo es hipótesis, tú vendiste petróleo hasta no hace nada, todo el que pudiste vender, y si no vendiste más fue porque acabaron con PDVSA en estos tus 6, 7 años ya del poder. Si tú no tenías ningún bloqueo, el bloqueo de algunas cosas en las finanzas malditas del narcotráfico y de las corruptelas, es una cosa que data de 1.5 años, 2 años de Estados Unidos, no de 7, no de 11 años, como tú haces entrever allí. A PDVSA la acaba ustedes, no el bloqueo, ningún bloqueo. Bueno, esto es para, digamos, amenizar el hecho de que efectivamente ellos viven en una realidad paralela. Ellos creen de verdad que aquí el culpable de que estemos donde estamos en Venezuela es el imperio norteamericano. Bueno, la misma leyenda de Cuba, que pudiera estar algo justificada, comillas, en la realidad, porque efectivamente hubo un bloqueo de larga data, no el alimentario ni el de Un medicina, embargo, ni nada de esas cosas. un embargo. Los términos son importantes. Pero que podrían perfectamente... El bloqueo ha sido una palabra utilizada por el castrismo porque es mucho más fuerte que un embargo, porque el embargo se refiere a lo comercial, que es lo que aplica los Estados Unidos con ellos. Un embargo comercial, es decir, prohibición de comerciar. Prohibición de comerciar y punto. O sea, ninguna empresa basada en los Estados Unidos puede venderle nada a Cuba, ni puede transmitirle tecnología terceras empresas, lo que no impide que Cuba comercie con el resto de los países del mundo. Así es, puede tener 1 o 2 para tener comercial menos de lo que tiene cualquier país, ¿ya? Porque que yo sepa, por ejemplo, México, desde el principio, desde el mero principio de la Revolución Cubana, se negó a aceptar el embargo y comerció con ellos 40, 50, 60 años ininterrumpidamente. Alberto, y cayó la Unión Soviética y hoy por hoy no hay país en el mundo que no reconozca que la potencia fundamental exportadora a nivel mundial es China. Yo dudo mucho que China se vaya a negar a comerciar con Cuba. Bueno, resultado. Esta gente que vive en esa realidad paralela no lo convencen ni siquiera las realidades. Ahora, hay unas realidades que no podrán negar. Yo quería, por algunas lecturas y cosas que estuve haciendo ayer y hoy en la mañana, Daniel, lo más grave que le ha podido ocurrir a algún país nos ocurrió a nosotros y la gente todavía no entiende la dimensión de lo que fue el chavismo, que es que perdimos la identidad de Estado de una moneda propia. Eso se dice fácil, pero ocurre que es el resultado históricamente, digamos, montado de que el Estado venezolano deja de tener una expresión en su moneda cuando hubo una ausencia de moneda. Está bien que en el siglo XIX hubo una especie de moneda, caramba,
sin mayor valor y más bien circulaba, digamos, monedas metálicas de extranjeras o la propia libra o el bolívar que fue acuñado, pero por bancos privados y tenía la credibilidad de los bancos que lo emitían o lo acuñaban, ¿bien? Y eran monedas de plata también. Bueno, desde que hay Banco Central y hay papel moneda en Venezuela, sin embargo, se funcionó con inflación cero o revaluación de la moneda del signo monetario, como ocurría cuando Pérez Jiménez, o para no hablar de la época de Gómez, que fue un bolívar muy sólido y muy fuerte. El bolívar se conserva, sin embargo, con un pequeño deterioro por la devaluación, por necesidad contable. En 1961, la devaluación del bolívar de 3.35 a 4.30. Ese bolívar, sin embargo, agarra 40 y pico de años estable, con inflaciones manejables, sencillamente una inflación de menos de 2 dígitos, o sea, una inflación de 6, 8, 9% podía perfectamente. Es más, esa es la inflación normal de cualquier signo monetario importante de las monedas sólidas del mundo. Bueno, en Venezuela ocurre que la hiperinflación chavista liquidó el bolívar como moneda y eso no es cualquier cosa. Eso significa que el Estado venezolano ya no tiene moneda y su moneda ahora, para mayor ironía, es el dólar, la moneda norteamericana. Sustituyó al bolívar y las transacciones de todo tipo empiezan a hacerse en lo que cabe la precariedad de la tenencia de esa moneda para el conjunto de la población, se hacen en dólares. Y lo que queda del bolívar es una referencia absolutamente quimérica y artificiosa de que está expresado en millones de bolívares en tu cuenta bancaria. Virtual, eso es realmente una moneda estrictamente virtual. Pero el dólar es la moneda corriente de Venezuela. Claro, Alberto, pero creo que la maravillosa explicación que has hecho podría ser inclusive más dramática si se entiende lo que significa esa situación en los sectores que menos se esperan, que es en el sector de los trabajadores. O sea, el haber acabado con la moneda nacional representó que se les disolvieran los bolsillos, el salario al trabajador, que se disolvieran sus ahorros, que se depreciaran su vivienda, su automóvil, los bienes que poseía, que se empobreciera la clase media, porque las clases más pudientes normalmente tienen mecanismos para protegerse, porque cuando sienten que la cosa está mal, las grandes empresas, bueno, protegen. Se habían refugiado en dólar. Se refugian en el dólar. Pero además de eso hay otra situación, que estamos viviendo una realidad, bueno, impuesta por las circunstancias, que alguien podría decir que, bueno, que es una consecuencia postcolonial. Porque en la confección del territorio de estos países que fueron colonias, siempre hubo el arbitrio principal de la metrópoli y quizás quedaron en pie realidades que lamentablemente no las reflejan las fronteras. Cuando tú vas a las zonas cercanas, sobre todo cuando vas al Táchira, ¿no?, que es un estado tan productivo, te das cuenta que ahí la moneda de referencia es el peso colombiano. Cosa que sería, y creo que es importante decirlo también, Alberto, porque que ya un tipo que dice ser comunista o socialista tenga que aceptar la realidad de que destruyó su moneda y utilizar la moneda del imperio ya es suficientemente humillante. Pero que un país y que una frontera cuya moneda de referencia era el bolívar, no el dólar, porque se transaba en bolívares, porque el bolívar era mucho más fuerte que el peso colombiano. Así es. Y eso garantizaba al que tenía bolívares en la frontera tener un nivel de vida superior, porque iba hacia, y no sino que tú te ibas con unos bolívares al otro lado de la frontera y el que venía de Cúcuta venía como si hubiese ido a un Puerto Rico.
Entonces, esa realidad también es importante. Hemos quedado, más allá de tener o no una moneda, porque quizá en el futuro nos amarremos al dólar y bueno, ya está, o nos amarremos al peso colombiano, o haremos una cesta de monedas como plantea, por cierto, el economista Alexander Guerrero. Alexander Guerrero dice que frente a la realidad que hay que dejar que la realidad surja, que si en la frontera con Colombia lo que se usa es el peso colombiano, que se use el peso colombiano, y que si la moneda en la frontera con Brasil se usa el real brasileño, que se use el real brasileño. Pero el asunto es que la realidad real es que no tenemos una moneda fuerte. No tenemos el valor de la moneda, el valor del dinero, el valor del trabajo. Eso que llamaban los comunistas, la cuestión del, ¿cómo se llama? El usufructo de su plusvalía. Bueno, es una quimera absoluta. Es que ni el que trabaja de sol a sol, Alberto. Porque la inflación, las mafias han creado el fenómeno inflacionario en dólares. La inflación en dólares en Venezuela es mayor que la inflación en los Estados Unidos. Una cosa insólita. Ahora bien, Dan, ¿cuál es el fondo de esta discusión? No es que perdiste el Bolívar, es que perdiste el Estado. Así es. Perdiste el Estado. Aquello que se formó a partir de la replicación en América de las instituciones de la península española, de España, pues, y que se conformó a partir del 19 de abril, 5 de julio, 1821 y finalmente Batalla de Maracaibo, y más aún finalmente con la separación de la Gran Colombia, que termina el periodo de 10, 12 años allí de la República Gran Colombiana. Esa institucionalidad de ese Estado, herencia de aquella posesión que se tenía de existencia real y concreta en ese espacio geográfico nuestro, amén de lo que ya nos había quitado Inglaterra, robado en Guayana Británica, Guayana Esequiba, perdón, y que nos robó la Guayana, anexó a su Guayana Británica, o de la isla Trinidad, que se había perdido unas décadas antes de la independencia. Bueno, con Inglaterra también, que andaba en plan de robar, de usura, de la usura directa, pirata, de territorio, como le hizo a Malvinas. Intentó el 770, 80, por allá robarse las Malvinas y no pudo, y finalmente pudo robársela cuando montó una junta de independencia de Inglaterra llena de espías británicos, chicos. Una junta de independencia argentina llena de espías británicos en mayo allá del 16, creo que. Bueno, bien, ¿a qué iba? Amigo, esa institucionalidad que conformaba el Estado venezolano, de heredero de la Nueva Granada y de la Gran Colombia y de la gesta propia de los terratenientes vestidos de coroneles y militares del ejército patriota, bueno, chicos, eso se perdió. Ese territorio que tenía un Estado, ese Estado se perdió, porque ahora tenemos, por ejemplo, en disputa nada más y nada menos que todo el Estado Apure, con una de las fracciones de la FARC, el señor ¿cómo se llama? Gentil Duarte, reclama el desalojo, chico, del ejército, y se lo dieron varios días, el desalojo de Apure por parte del ejército venezolano. Ahora es decir, la entrega del Estado Apure. Así es. Eso se pacta, o es la guerrilla colombiana de la que sigue en manos de Gentil Duarte, o es con la ayuda de la otra guerrilla de la FARC, la llamada Marquetalia, con el que Padrino trata de volver al territorio. Pero piazo de loco, si tú entregaste esa vaina desde hace años. Yo vengo oyendo la presencia de la guerrilla colombiana en toda la zona de frontera hace 20, 25 años. Así es. Entonces, el Estado Bolívar, que es gravísimo porque todo el pulmón económico futuro, mientras no se rehabilite con 100 o 200 mil millones de dólares de industria petrolera, el pulmón energético, ¿cómo se llama? El pulmón económico de los minerales de Guayana, eso está perdido, con toda clase de pranes y bandidos y traficantes y mafias de todas clases, y de la guerrilla colombiana, que es la más coherente de los pranetos, porque el ELN recibió de parte de Maduro la encomienda de dirigir muchas de esas zonas mineras. Entonces, ¿de qué estamos hablando, chicos? De un país hecho jirones porque perdió su Estado. Y el anuncio de eso era la pérdida de la moneda, precisamente, que es como un Estado se hace reconocer en cualquier nación, en cualquier espacio geográfico o histórico. Alberto, ¿no te parece que entonces lo que estamos viendo
es más que la destrucción, que es lo que mucha gente dice, bueno, que el chavismo destruyó la democracia. Bueno, mucho más allá, el chavismo está destruyendo todo lo que logró avanzar el país durante el periodo de Gómez en cuanto a creación de instituciones nacionales. No, y de 2 siglos, porque esto se lleva por delante de la independencia también. Claro, exactamente. O sea, la existencia de un banco central, la existencia de una moneda, la existencia de un ejército nacional, que es sumamente importante. La unidad territorial, que parece una tontería, pero cuando un venezolano no puede hoy ir de Caracas a Maracaibo por tierra sin que planes independientes lo paren en el camino, porque resulta ser que controlan como si fuesen unos principados europeos, controlan un territorio y te exigen tributo para pasar por su zona. Daniel, en el túnel del Valle, la gente del Coqui controla entrada y salida, hay que pagar peaje a determinadas horas de la noche y de la madrugada para poder pasar por ese túnel. El peaje de la nación del Coqui. Imagínate tú dónde estamos, ¿no? Eso fue, y es importante decirlo, porque con esa disgregación fue la gran pesadilla de generaciones de venezolanos. Cuando en el año 45 se discutía el tema de la descentralización, de permitir que existieran gobernadores en la constituyente del 46, la existencia de gobernadores electos está registrado como eso que se llamó después, bueno, una generación que se pensaba que era una generación de revoltosos, fundamentalmente Carneval y Ruiz Pineda, los andinos, ponían sobre la mesa, inclusive siendo adecos, ponían sobre la mesa que cada estado tenía que escoger su propio gobernador, que eso era una cosa lógica. Y fue cuando surgió la división de Acción Democrática, en realidad surgió allí. Lo que pasa es que los eventos la mantuvieron trancada, pero el gran problema era el centralismo frente a la descentralización, que era lo que pedían las regiones. Pero ¿qué pasa? Que la generación del 28 tenía todavía en su mente lo que le decían sus padres, sus abuelos y sus profesores sobre lo que significaba la guerra federal, sobre lo que significó eso de que hubiese un caudillo en cada zona y que cada presidente de estado fuese un reyesuelo y eso era un gran miedo, la disgregación del país. Venezuela ha estado toda su historia peleando contra sí misma para mantenerse en un estado unificado. Bueno, parece que todo lo que se avanzó durante el gobierno de Gómez, que habrá sido lo que habrá sido, pero acabó con los caudillos regionales, o sea, se los pasó por las armas, los derrotó militarmente. Bueno, eso el chavismo lo trajo de vuelta. El chavismo es una fuerza del pasado. Así es. Mira, la gente a veces no percibe la gravedad de la capitulación política de la MUD y de todos estos atláteres y jalamecates del chavismo, fascineroso de la política venezolana, porque no han percibido lo grave que ha sido la destrucción del Estado Nacional. Y creen entonces que con una cosmética ahí de última hora y a los realazos de los segmentos más podridos de la sociedad venezolana, que son esos alacranes y todos esos bichos que circulan ahí alrededor del PSV de Diosdado y Maduro, esa caterva de vagos y maleantes de la clase política, chicos, van y que a unas elecciones. ¿Tú crees que pueda rehacerse algo del país que perdimos por una gestión de estos agentes del chavismo directo? De ninguna manera. Lo que está planteado para Venezuela es una tarea parecida a la de la independencia. ¿Me oyeron? Es un trauma histórico poderosísimo para volver a reconstruir ese Estado, porque tendrá que hacerse a plomo, parejo, contra todas esas bandas y todos esos jefecillos y jefezotes y agentes y guerrillas extranjeras y mafias y cuánta vaina hay, y ese ejército piltrafa de Maduro y Padrino. Ese va a ser un enemigo fundamental a la necesidad de recrear un espacio geográfico bajo control de una institucionalidad única con una moneda de los venezolanos, o por lo menos que se adscriba legalmente a un sistema de otra moneda extranjera, o por lo ideal sería, no sé, una moneda común con Colombia y hacer de ese espacio común un espacio económico mucho más amplio que nuestros habitantes disminuidos y diezmados por las privaciones y el hambre.
Ya, ahora, el problema es que Colombia va por lo mismo. Entonces, hay que desafiar la imaginación. ¿Cuál es el modelo político-social y el modelo económico que pueda sacarnos a flote? Mira, Daniel, la gente no sabe la gravedad de lo que se ha sufrido en Venezuela como costo de que estos vagos se mantengan en el poder por 21 años. Se echaron al coleto, chicos, la República, nada más y nada menos. ¿Tú crees que aún la gente no está al tanto de toda esta desgracia con toda la que nos ha caído? No, parece que no, porque es que eso no se estudia en la escuela. ¿Entiendes? Eso no se dice en estas cosas de que una nación es nación desde que es Estado. No hay nación antes de los estados. Son los estados los primeros. Y una vez que conformas el Estado, le da fisonomía y hay una escuela que le explica a los niños de dónde venimos y para dónde vamos. Y de dónde claro, pero aguántate ahí. Cuando se va a conformar un Estado es porque en efecto hay una nación que lo reclama. Que luego sí, esa nación, pero permíteme, que luego esa nación adquiera conciencia de sí misma gracias a la existencia de unas instituciones que se afanen en ello es otra cosa. Pero una nación llamada Venezuela es anterior a la creación de ese Estado, que al final quien lo logra crear, nos guste o no, es Gómez. ¿Y cómo lo hace? A mano militar y a trancazo, como correspondía, lamentablemente. No, aparentemente tenemos divergencias, pero yo creo que rápidamente nos pondríamos de acuerdo si pactamos con la realidad. A ver, ¿de qué se trata? Se trata, esta es una vaina que se llama Scan Like, que es un spam en los teléfonos. Bueno, a ver, Dan, tienes razón, pero no es así. La realidad es que, escúchame, Dani, de verdad, una nación puede, si es una nación política, ya configuró instituciones propias de nación. El 19 de abril y el 5 de julio son el primer pasito para constituir a Venezuela como nación política. Y entra en una guerra. Entra en una guerra inmediatamente, dura 10 años. Ok. La nación étnica sí somos, pero no éramos distintos a otras 20 repúblicas iberoamericanas. Nosotros no éramos una nación étnica. Eso, de los venezolanos. Eso no existía. Existían. Muy bien. ¿Y cuál es la otra? Nación política, nación étnica y, bueno, nación, ¿qué? Económica no existe. O sea, esa República de Venezuela es una combinación de circunstancias históricas. Una consecuencia, claro, la consecuencia de la guerra. O sea, la República de Venezuela es la consecuencia de una guerra de una década. Pero no éramos venezolanos. ¿Tú sabes lo que éramos nosotros? De una provincia llamada Venezuela. ¿Bien? Éramos españoles. No solamente eso, Alberto. Estábamos en provincias locales, que eran los de Maracaibo, los de Barinas, los de Guayana, etcétera. No había la entidad nacional que nos creara una identidad nacional. Eso viene con la independencia y como tú bien recuerdas, que efectivamente se conforma definitivamente cuando se termina la ficción de que éramos una república después de la independencia y Gómez la hace Estado Nacional con un ejército y unas instituciones centralizadas. Por cierto, no es que Gómez fuese un superhombre para hacerlo, ¿no? Porque también hay que poner las cosas en perspectiva, porque a mí eso de estar montando gente en el altar a esta altura no es algo que querramos hacer. Y menos dictadores. Y menos dictadores, porque lo fue, o fue un dictador. Sino que es la cosa que ocurre, la historia es así, o sea, uno no escoge quién la hace, la historia le toca a quien le toca. ¿Qué pasó? Bueno, que hubo una guerra federal terrible para el país, que trastocó los cimientos de la sociedad ya establecida y que pasó inclusive un rasero social en algunas ciudades del interior de Venezuela, incluida la propia Caracas. Cuando por esa razón, ante esa debilidad de las élites que se revela después de la guerra federal, es que pueden un grupo de hombres desde un foco productivo importante, porque hay que revisar, como lo cuenta Domingo Alberto Nájera en su libro Gómez, el amo del poder, lo que significaba el poder económico que tenía Gómez para la época. O sea, estamos hablando de un tipo que tenía plata, un tipo que tenía real, un tipo que hacía negocio y que estaba antes de llegar al poder y que le gustaba, además, le encantaba ser real, le encantaba hacer negocio, cosa que demostró a lo largo de sus 27 años de gobierno, obviamente está.
¿Qué ocurre? Que una gente desde el interior del país, con lo que significaba eso, ¿no? Que el taxi estaba bien lejos de Caracas, más lejos de lo que está hoy. Llegar con 60 hombres a Caracas y tomar el poder sin resistencia alguna en primer lugar, y llegar y tomar a Casa María y todo aquello. Nosotros somos los que mandamos aquí ahora, se me pueden ir los demás. Eso que revela. Eso revela que no había un Estado, eso revela que no había un ejército que lo combatiera, eso revela que no había una clase política que dijera, ¿y estos locos quiénes son? Eso revela que no había una opinión pública, Alberto, no había opinión pública dentro de medios de comunicación o donde la sociedad se pudiese expresar, que pudiese parar aquello. Los tipos entraron como río en conuco, y después de eso nada fue igual. Fueron los últimos en Venezuela que lograron hacer eso, Castro y Gómez. Porque después de Castro y Gómez, cuando no puede compararse igual a Pérez Jiménez y Betancur haciendo lo que hicieron en el 45, y eso no es otra cosa, ni a lo que hicieron, ni a lo que ha pasado después, y al país nunca fue igual. Si nosotros no entendemos ese devenir de la historia, desde el punto de vista, si nosotros no entendemos lo que significaron los 27 años de Gómez de verdad, sin apasionamiento, sin fábula, sin estigmatizar y sin endiosar, sobre todo, nosotros no vamos a entender todo lo que estamos perdiendo con el chavismo, que hecho el pendejo ya va para 27 años también, si lo dejamos, y 30 y 40 si lo dejamos, porque los tipos tienen todo. Solo que son de disolución. ¿Será que es nuestro, Alberto, será que es nuestro signo histórico? Tener 27 años de construcción y 27 años de destrucción. ¿Será que eso es la historia de Venezuela va a ser así? Sí, pero es que no son 27 años. Fíjate que el ronquito López Contreras da la última puntada, digamos, a la costura del Estado naciente cuando Gómez, el Estado reconstruyéndose con instituciones sólidas basadas en escuelas militares, etcétera, bancos, no bancos centrales, diga la organización de la economía, Ministerio del Trabajo y todas esas cosas. Gómez le da el colofón a que aquello es la Guardia Civil, copiada de la Guardia Civil española, la Guardia Nacional, hasta con el mismo lema, el honor de su divisa, que resultó un fiasco completo históricamente. Bueno, esa Guardia Civil es una guardia territorial, es de control de la población, de plan y para el cuartel. O sea, cuidado con un planazo de la guardia, carajo, que tenía terror la gente. Donde llegaba la guardia, carajo, nacía el orden automático. Bueno, esa guardia del año 36, 37, creo, ¿no? Y bien, y hasta hoy, la guardia ha sido el eje del Estado venezolano, usada solo para poner orden. Bueno, esa guardia, chico, Reverol, es su último gran comandante, la convirtieron en una banda criminal de narcotraficantes, chico, la Guardia Nacional. Y por contagio y, digamos, ¿cómo se llama? Metástasis, todas las otras fuerzas fueron sucumbiendo, chico, ante las agallas de hacer dinero del narcotráfico de la propia Guardia Nacional. Y de haber sido denostada porque eran como advenedizos a la élite militar, se transformaron en los dueños, chicos, de todos los correajes fundamentales del narcotráfico, al punto que los primeros juicios de narcotráfico en Venezuela se hacen precisamente contra Guillén, aquel tipo en la época de la Mansopol, ¿te acuerdas? Que eran, digamos, ya que surgían los primeros nexos de los ¿cómo se llama? De las bandas de narcos venezolanos en la frontera, ligado al cartel de Cali y al cartel de Medellín. Entonces, y son 20 años, 25 años de nexo con esos narcos que han terminado por hacer de la Guardia, chico, ese antro de cobradores de peajes, chico, y agentes directos del cartel de Sinaloa, del cartel de la FARC, entonces, y el resto de las Fuerzas Armadas lo mismo, hasta la Marina, chico, está encochinada, y la aviación también, que era lo sano de aquella vaina. Bueno, todo esto para concluir es que la destrucción ha sido desde afuera y desde adentro, ¿sí? Porque está bien, tú puedes reducir el peso de las Fuerzas Armadas y todavía existir, pues, pero cuando esas mismas Fuerzas Armadas son corroídas por bandas criminales que trafican con absolutamente todo, investidos de autoridad, bueno, chicos, ya el país llegó al acabose, porque todo el Estado gomecista fue desmantelado, digamos, que había sido fortalecido con Pérez Jiménez y con la democracia de los 40 años, que habían perfeccionado ese Estado venezolano. Bueno, eso es lo que se fue al carajo, todo.
en manos del chavismo. ¿Y qué va a hacer la MUD? ¿Qué va a hacer Borges, Caprilito? ¿Cuál es el plan que tienen para realizar el Estado venezolano? El plan que ellos tienen es ir a las elecciones que le pongan por el medio. Ajá, pero el plan de reconstruir el Estado venezolano, ¿cuál es? No. Directos también. Ellos no tienen ese plan, Alberto. Ellos no piensan en el Estado, porque si pensaran en el Estado fuesen estadistas, y no lo son. Ellos lo que son es estatistas, ellos lo que son es corruptos, ellos lo que son es lambucios. Ellos lo que quieren es seguir en esta fiesta y esta sinvergüenzura. Por esa razón es que hacen lo mismo que hace el chavismo, se disfrazan de la ideología con la cual puedan reemplazar su vacío de ideas. Entonces, si a Capriles le parece que está de moda Lula, entonces dice, no, yo quisiera un socialismo, pero como el de Lula, porque no, el programa es tal y más cual. Cuando les echa una revisadita, bueno, ¿por dónde pasó Julio Borges? Julio Borges quería que Primero Justicia fuese el reflejo del Partido Popular Español en Venezuela. Eso ocurrió. Y después después dice que ellos son de centro izquierda. Y yo, carajo, pero ¿en qué momento te dio tortículi? Para derecha, para izquierda. Pero vuelvo al punto, Alberto. Todas estas cosas que están ocurriendo en Venezuela, ¿por qué la izquierda a nivel mundial no lo ve? Basados en el hecho de que, bueno, como ese es un gobierno de izquierda que está luchando contra el imperialismo, ellos, caramba, no han tenido tiempo. No los han dejado. Ya van a venir, porque a su vez ellos en sus respectivas naciones son factores de disolución nacional y son factores de putrefacción de todas las instituciones de su país. Ve el caso de España, que lo conocemos de cerca, aunque sea de referencia cercana, porque no somos habitantes de allí, pero es un hecho que la izquierda, el famoso gran Partido Socialista Obrero Español, ahora ni es obrero, ni es español, ni es partido, chicos. Es una federación de bandidos. ¿Yeah? Y acompañado con una criatura de Hugo Chávez Fría, Podemos. Es una criatura de Hugo Chávez y de Maduro. Acompañado de los fascinerosos que quieren reventar España, de los bichos estos republicanos artificiosos allí, de la aristocracia catalana, que más bandidos unos que los otros, yo no sé cómo lo lograron. Pero esa es una casta de sinvergüenzas todos, de las distintas versiones del catalanismo o de los ¿cómo se llama? De los vascos. Hijos de, chicos, crímenes horrendos como los de la ETA, y partidarios es de segregarse para ellos tener los privilegios de que digamos, el producto nacional, el producto social de sus supuestas naciones entren a sus bolsillos directamente sin pasar por el Estado español. La antimonarquía de ellos para ir a una república es que su modelo es el proceso de disolución de la nación del año 34-39, que llevó a una primera guerra civil en España. Mira, Dani, yo creo que España va a la fractura y cuidado si a una nueva guerra civil, porque estos bicharracos de la izquierda, fusionados con estos nacionalismos, que es la otra peste en las naciones, y se dan como procesos internos de diferenciación social, eso va a una hecatombe de España. Cuidado. Y esto mismo es un poco adelantado a lo que le vendría a Francia, donde aparecerá el fenómeno del islamismo militante buscando reventar la República Francesa de 2 siglos. Entonces, no sé cómo del caso alemán me lo explicarás tú, que lo conoces mucho mejor que yo. El caso alemán lo que tiene es precisamente la acción de la izquierda a través del movimiento de los movimientos ecologistas, particularmente a partir del Partido Verde. Porque entonces se hacen unos planteamientos maximalistas, que es lo que acostumbra hacer la izquierda. La izquierda ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Que comamos monte? Bueno, en el caso del Partido Verde alemán, ellos plantean la necesidad de cesar de una vez por todas la dependencia del combustible fósil. Como si eso es chasquear los dedos. No le gusta ni siquiera el gas licuado. Si viene de Rusia, no, porque el presidente de Rusia es violador de los derechos humanos. Pero, o sea, el presidente de Rusia es violador de los derechos humanos. Pero los jeques que les venden el petróleo actualmente no violan los derechos humanos. No vayas tú a creer que Bin Salman, el joven heredero saudita, que disuelve en ácido a sus enemigos y los lanza por el caño, como hizo con el periodista Khashoggi en Turquía. Yo no sé qué es peor. Entonces, en todo caso, yo creo que el planteamiento que hace de forma sensata, serena, paciente, doña Merkel, y no es porque yo sea un jalabola de ella, pero es que yo me pongo a pensar la cosa y digo, bueno, pero tiene cierto sentido.
La señora dice, ¿qué nos conviene más? Que Rusia, la economía rusa dependa de vendernos el gas a nosotros y a partir de allí reconstruir una relación armoniosa y cooperativa, o decirle que no a cualquier posibilidad de comerciar con Rusia y mantenerlos en el ostracismo y en la ola de las sanciones permanentes. ¿A dónde nos va a llevar eso? Bueno, eso es un gran planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no pueden por absolutamente correcto, dicho sea de paso. Absolutamente. Cuando no pueden de rojo, cuando los tipos ya en Europa, cuando no pueden vestidos de rojo, se visten de verde. Entonces salen, nosotros somos el movimiento verde. Entonces se inventan una Greta. Aquí tenemos una Greta alemana, que es esta niña, que es la que hasta el nombre se me olvida, que es la candidata del Partido Verde. Bueno, ya la atacó la realidad. Porque, ¿qué ocurre? Que como dijo la revista, no tengo aquí la revista Der Spiegel la semana pasada en su portada, yo leo religiosamente la revista Der Spiegel para estar tanto del país en el que estoy. Además de eso, el planteamiento que hacen es lo siguiente: se acabó el mito. La tipa estuvo en el primer lugar 2 meses. Al tercer mes ya reaccionó la Alemania real. Es decir, la Alemania que quiere su jubilación a los 65 años, Alemania que es una con salchicha, con pepino y con pan negro y mermelada, y que se va de vacaciones 2 veces al año, una en invierno y una en verano. Eso es inamovible. Tú no puedes moverle eso a la gente. Entonces aparece esta gente a intentar, porque Alberto, es una realidad. La izquierda lo que busca es, o sea, quieren cambiarle la estructura a la sociedad. Que si hablan español, se van más lejos y si echan mucho más vaina, reaparecerá el nacionalismo alemán bajo formas nuevas de nazismo, pero ese es un mandato histórico. Pero no hay manera de que ese país lo puedan disolver como han disuelto otras naciones como la nuestra. ¿Y qué crees tú que está ocurriendo con el ascenso en el este, fundamentalmente en la zona que fue comunista, aquí donde yo estoy? La votación más alta que la tiene el partido AfD, que es la extrema derecha más extrema, a la cual se le acusa de 1000 cosas, la mayoría de ellas son verdad de paso. Pero hay unos tipos bastante brutos, hay que decirlo, o sea, son unos bichitos brutos. Los tipos tienen unos planteamientos bien locoides. Pero nosotros, Daniel, tranquilo, nosotros no somos, digamos, ideólogos partidarios de no sé qué miramiento. Nosotros estudiamos realidades, Daniel. Pero es así. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, que salen estos tipos aquí, que son el partido más votado en Turingia, que son el partido más votado en Sachsen, que son el partido más votado en la Baja Sajonia, entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que estos tipos dicen, bueno, un momentico, ¿cómo es esto de que nosotros tenemos la actividad que tenemos con el carbón y el combustible fósil y esta loca del Partido Verde está planteando que nosotros tenemos que abandonar todo eso y de qué vamos a vivir nosotros? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de reacciones, donde terminan en confrontaciones dentro de la sociedad. Parece que a la izquierda le encanta eso, ¿no? A la izquierda le encanta ver una sociedad confrontada y peleándose por dentro y planteando los conflictos en función de la disolución de la sociedad. Porque es lo que está pasando en España. España es un laboratorio, lo que quieren hacer en toda Europa. Así es. No sé si todo es igual. La coalición del Partido Socialista y Podemos más los nacionalistas disolventes es a España lo que el chavismo es a Venezuela, lo que Sendero Luminoso y el tal Castillo es a Perú, lo que la FARC y el loco de amarrar al candidato, ¿cómo se llama? En Colombia. Petro. Es la misma plaga. Lo que formas de la Kirchner y su en Argentina, su cámpora, su izquierdismo populista, pero de la peor especie. De la facción de la ladronera de Kirchner, es Argentina. O sea, ¿para dónde va, chico? Este continente entero se va a incendiar por los 4 costados. Pero entonces no es que sea pesimista. Bueno, no, pero es que no estamos viendo lo que estamos viendo, no podemos hacer otra cosa. O sea, o sea, lamentable, pero entonces vuelvo con el tema. A esta gente, entonces, la ideología de izquierda les cae muy bien, porque cuando los tipos se meten a ladrones como los Kirchner, que parece, la señora Kirchner parece que es cleptómana, eso deberían estudiarlo, porque debe ser una patología, ¿no? Pero se cubren con el tema de la izquierda, porque el peronismo no era un movimiento de izquierda, Alberto. El peronismo originalmente era un movimiento que estaba rayando con el fascismo, si acaso vamos. Y rozaba, para no ser mezquino, tenía una expresión nacional importante de una especie de lo que fue el policlasismo adecuado inicialmente.
el nacionalismo peronista era una forma de resistencia al plan yanqui de cogerse esa vaina. Bueno, pero entonces estos tipos, los Kirchner, desde las entrañas de ese partido peronista, que el peronismo era otra cosa, siendo ellos montoneros y toda aquella cuestión, entonces para tapar sus verdaderos fines, que son simple y sencillamente delinquir, sacan las banderas izquierdas. Parece que la izquierda sirve mucho para eso, ¿no? Para robar, para esconder. No, es a nombre de los pobres. No, ya los demás se enriquecieron. Tal, sí, Dani, pero es que como que hay que hacer la experiencia como lo hicimos nosotros. El que levante una bandera de izquierda en las futuras décadas es fusilable en el sitio, porque ellos son los responsables de haber acabado con la nación y el Estado venezolano. La nación, Dani, yo no crea que hay que pretendo buscar una divergencia, pero de verdad, si no hay un Estado, es muy difícil, tener la nación como el eje de todo. Mira el tema, por ejemplo, de los pobres kurdos, que nunca tuvieron Estado. Están diseminados en 5 o 6 países. Bueno, venezolanos somos aquellos que vivíamos bajo un Estado heredado de la independencia y heredado de la provincia de Venezuela, de la corona española. Bueno, eso es lo que acabó el chavismo, chicos. Ahora somos la tierra del coqui, la tierra del ELN, la tierra de la mafia bielorrusa, y hay el fenómeno más nuevo y más, complejo por sus consecuencias que la gente no percibe. Es que nos quieren hacer colonia, chicos, del detestable Estado teocrático iraní, chicos, estos locos de atar. Mira, algo pasa que viene por allí. Gente como la que vivió el atentado de la AMIA en Argentina, el fiscal Neyman, y lo mataron, chicos, lo mataron la Kirchner, se lo echó al coleto por la investigación de la bomba esa que liquidó la AMIA, un edificio de 6 o 8 pisos. Investigación. Pero ¿sabe dónde viene todo eso? Pero la investigación, por cierto, todo eso viene de Irán, pero la investigación, por cierto, incluía. La de Irán es muy fuerte. Niman lo que trata es de demostrar, y lo peinan por eso, que es que hubo dinero y planificación de los iraníes en la liquidación del edificio de la AMIA. Pues tú sabes qué es lo que hay detrás, Dani, lo que me enteré ahora por un erudito judío, yo que escucho mucho, Pederni, creo que se llama. Bueno, chicos, ¿tú te acuerdas aquello de Antonini Wilson? Claro, como no. Aquella. Claro, la maletica. Sí, pero no era para Kirchner, no era para Kirchner la plata. Era para Kirchner, pero venía, chico, en pago de las facilidades que empezaban a dar los Kirchner a los planes atómicos de Irán. Eran pagos de soborno, chicos, no para campañas electorales, sino para el acceso de Irán a las propuestas de tamaño mediano de la propia Argentina, que había evolucionado por planes del ejército en los últimos 50 años de un plan de creación de energía nuclear. Eso era lo que le interesaba. Pero el loco Chávez, que nos metió acá mirando aquel, ¿te acuerdas? Madinayad, con unas ganas, chicos, de agarrarnos a por el moño, chicos, a los venezolanos como colonia iraní. Recuerda, Alberto, que en esa investigación de Alberto Nisman se tenía además como clave, como necesidad, como factor catalizador importante de la acción delictiva de los Kirchner en su unión con Irán, la participación de Venezuela. Porque es que esta gente ha convertido a Venezuela en un gran centro de legitimación de capitales. Y utilizaron las estructuras, la estructura de PDVSA, la estructura del Bandes. No se olvide, el Bandes Uruguay está sancionado, esa sucursal está sancionado por la OFAC, porque desde allí se hacían operaciones de legitimación de capitales producto de la corrupción en la región. Y el chavismo utilizó las estructuras del Estado venezolano, PDVSA, Bandes, embajadas, valijas diplomáticas, todo lo que podían hacer la propia Cancillería para extender la tenebrosa mano del crimen chavista y convertirlo en catalizador para que, por ejemplo, el Hezbollah, que es lo mismo decir Irán, pudiese pasar el dinero producto de sus actividades ilícitas por el sistema financiero venezolano y pudiese terminar ese dinero en una maletica, en un avión de PDVSA
en manos del gobierno argentino, en manos de un contratista X. ¿Cuántas veces no ocurrió eso? Que es la gran pregunta que yo me hago. ¿Cuántos Antonini Wilson no hubo en todos estos años, Alberto? Porque todo el mundo dice, bueno, $800,000, sí, $800,000 él, pero no revisaron a los demás. No sabemos cuánto llevaban los demás, ni sabemos cuántas veces el tipo pasó con una maletica de $800,000. Por lo tanto, allí vuelvo y te repito, en la importancia de Venezuela, cuando hay un guiso en la América Latina, aparece la Venezuela del chavismo, porque es el gran centro de legitimación. Ahora tenemos un momentico, Dani, para darle un aterrizaje necesario a, por favor, a esta conversación. ¿Cuál es el plan de Biden? O Biden, como lo llaman los españoles. ¿Cuál es el plan de Biden en la presidencia? Chicos, el Partido Demócrata tiene entre sus grandes organizadores, yo no sé si elevarlo de categoría, pero aquel muchachito llamado Leopoldo Martínez Nucete estaba en la Comisión de Finanzas para recoger fondos del Partido Democrático para la candidatura a Biden. El exministro se mudó. Exministro de Carmona. Así es. Entonces, pero saca al pobre Carmona porque no tiene que ver con nada. Mira, los nexos del Partido Demócrata, del ala corrupta, seguramente más degenerada del Partido Demócrata, con esos intereses protochavistas o del lobby, ¿cómo se llama? El sumi cubano, ¿te acuerdas de eso? Era llevar plata de corrupción de venezolanos a inversiones en Cuba. El sumi cubano era de Martínez Nucete, chico de Caprilito y compañía. Bueno, esta misma gente está tratando de armar una revitalización de los nexos, chicos, cuyo eje es Miami. Es los bolichicos y boliburgueses mayameros que quieren volver mediante zonas económicas especiales, es decir, rematar lo que queda de soberanía del país a islotes de control, chico, de magnates narcos o delincuentes o de finanzas oscuras o de grupos sin principio que lo que les interesa es esclavizar. ¡Oh, qué casualidad! ¿Sabe de qué se entera uno en las zonas económicas especiales? Que no habrá sindicatos, Daniel, que no habrá leyes sociales. Y entonces, ¿qué queda de las banderas socialistas? En islotes que pueden ser de medio estado, de un estado completo de Venezuela, de varios estados, ¿cómo se llama? Sin leyes sociales, sin normativa salarial, con plena circulación de divisas, ¿bien? Legalización de hecho de todas las narcofinanzas y con milicias privadas, me imagino, de los distintos ampones que serán los ejércitos en cada una de esas zonas. ¿Qué queda de la famosa propuesta socialista en una zona económica especial sin ningún derecho para los trabajadores y con absoluta pérdida de soberanía, más el dólar como moneda realmente existente de esa zona económica especial? Lo que viene es el remate de Venezuela en la llamada ley antibloqueo de Maduro, de Maduro. ¿Y por qué ahora lo entrevista Bloomberg? ¿Y por qué ahora se permite decir que este drama nos viene cuando perdimos por el bloqueo 9/10 partes de nuestra industria? Piazueloco, malandro, bustero, es por tu gestión, porque Chávez podemos decir lo que sea, que es efectivamente el padre de la peste chavista madurista de Venezuela, pero Chávez dejó muriendo, se le hizo un favor, chico, a algunos de nosotros que creíamos que era el principal responsable, pero no, hubo peores que Chávez, que son sus herederos, son los que reclamaron la continuidad de su nombre, porque PDVSA aún existía, con explosiones en la refinería, con, sí, que siga el show, como dijo el piazo loco ese, con Ramírez al lado por allá en Paraguaná, que siga el show. Era un país chico despedazándose ya, y la PDVSA despedazándose, y ellos perdiendo terreno en todo el comercio mundial de hidrocarburos. El precio del chavismo era la destrucción de PDVSA, y Maduro remata efectivamente la destrucción de PDVSA. ¿Con qué gestores? Bueno, chicos, con algo peor que la casta del delincuente de Ramírez, que es las Fuerzas Armadas. Le entregaron a las Fuerzas Armadas, chicos, como coto de casa, la finanza de PDVSA y la producción de petróleo y gas, etcétera. De gas, no, de petróleo, que quedaba ahí, de refinería también. Bien, ahí estamos entonces, chicos, en la criatura del chavismo, madurismo,
es la destrucción del Estado, de sus bases económicas. Por cierto, ¿tú has oído hablar alguna vez en estos meses o años de lo que de Alcázar, de Sidor, de las industrias de Guayana? Todas desaparecieron, chicos, calladitos los coños de madre estos, chicos. Y están además vendiendo la idea repetida. Fíjate, es que no solamente sale Maduro a dar una entrevista a Bloomberg, sino que sale porque a veces uno piensa, uno dice, no hay nadie peor que Maduro, no, el hijo ha logrado superar al padre. Uno dice, no puede haber una mujer más Nicolásito. No, que no puede haber una mujer más mala que Delcy. No, perdón, la mamá es más mala, porque se casó con un secuestrador y crió a esos dos psicópatas. Yo estoy seguro que esas mujeres deben ser malvadas. Pero cuando tú ves a Nicolásito hablando, diciendo de que se han cometido errores y hay que corregirlos para que los inversionistas vean a Venezuela como una opción, digo, ¿y este gandul de qué está hablando? ¿De qué habla él? Que se han cometido errores. Errores, desgraciado. Acabaste con Venezuela. Destruiste una cosa que hasta los venezolanos creían que era irrompible. La industria petrolera. Ha llegado la hora de aterrizar todo esto y me pondría muy nervioso si dejamos la sensación de que todo está liquidado. No lo está, porque dentro de esto... Digo, reivindiquemos que la conciencia histórica de esa nación, así le hayan destruido su Estado, deberá querer volver a reconstruir su Estado y deberá quererlo hacer desde las fuerzas sanas que aún puedan quedar dentro y desde la inmigración, para pensar, chicos, en otra etapa de América hispánica, que no puede ser sino la de alianzas de su buena gente contra el malandraje, desatado que acabó con nuestro país. Alberto, yo creo que es importante decir que así como hay unos venezolanos que lamentablemente por distintas razones no ven el problema, no ven el peligro y creen que es mejor, agarrar atajos. Hay otros venezolanos que en medio de esta tragedia se han insertado en otro tipo de economía, han entendido la necesidad de generar ingresos por su esfuerzo propio y no por estar en una nómina del Estado, que han entendido que el emprendimiento empresarial es interesante, es bueno y genera empleo y que quizás con un poquito más de apoyo podría llegar más lejos. Se ha revalorizado la educación, pero fundamentalmente la formación, donde muchísimos profesionales universitarios con título y con todo aquello se ponen a pensar, oye, a mí me hubiese ido mejor si yo hubiese sido chef para montar un restaurante, a mí me hubiese mejor a mí me hubiese mejor, a mí me hubiese ido mejor si hubiese sido barbero y montaba una barbería. Ese tipo de cosas, no, yo creo que de alguna manera están cambiando la forma en que el venezolano ve el trabajo y la producción de dinero, porque ya yo creo que se ha metido en la mente eso de que destruyeron la industria petrolera. No, yo decir, bueno, si no hay petróleo, ya no hay quien te alimente, ya no hay quien te suelte real. Si tú no trabajas, no creas empresas, no vas para ninguna parte. Yo creo que deberíamos agarrarnos de allí en el futuro. Yo creo que deberíamos agarrarnos de ese valor que le ha surgido, que ha empezado a surgir solo, como surgen las cosas en las sociedades, donde la gente dice, aquí no hay Estado que nos mantenga. Aquí tenemos que salir a trabajar y a montar empresas y a valer nosotros mismos. Si eso avanza, Alberto, yo creo que la Venezuela que viene va a ser una Venezuela que renunciará al rentismo y al papá Estado. Es lo que yo espero. Sí, así es, como dicen el corito, pero el punto de inflexión, ¿cuál será? El colapso de esto, definitivo y total, y la reconstrucción a marcha forzada por una reconstrucción institucional que comienza por sus propias Fuerzas Armadas. Ese trauma mayor, métanse en la cabeza una vaina. Esto es del tamaño de lo que fue la independencia, mínimo. Sí. O del tamaño de la autocracia gomecista. Porque es muy difícil imaginar esto en los consensos de Guaidó, de Capriles y de Borges, tipo con el bandido Rodríguez o el Diosdado con su programa o la hojilla de vocera pues, del Estado. Por favor, esto hay que rasparlo, chico, completo,
para poder edificar con la gente buena de Venezuela otra institucionalidad para poder merecer ser llamados una nación de nuevo. Sin duda. Bien, Dani. Quisiera, antes de despedirnos, dar lectura a algunos de los mensajes que nos han dejado nuestros suscriptores de Patreon. Recuerden que patreon.com/delara-f permite que a los suscriptores del Plan Full puedan participar en estas tertulias en vivo cuando las estamos grabando. Este programa lo grabamos normalmente los domingos. Saludos a toda la gente que se conectó, a Andrés Guerrero, Daniel, Gloria, Jesús Valerio, Joaquín, Michelina, Ramón, Tamaris López, siempre allí, Verónica y William Alvarado. Por aquí nos dicen, nos dan algunos comentarios. Joaquín Lombardi nos dice, el Estado venezolano no tiene moneda, pero ¿hay Estado venezolano? Eso es una gran pregunta. Ramón Magallanes dice, esto de la devaluación es una herramienta política para estafar a la población. Gloria nos dice, cuando íbamos a Cúcuta, los dueños de las tiendas nos decían que no cambiáramos los bolívares por pesos, que ellos nos recibían los bolívares a mejor precio que en la casa de cambio. ¿Qué tal? Ese era el valor que tenía el bolívar. Así es. Saludos a Jorge Taglafero, que nos saluda desde Carolina del Norte. Y por aquí nos dice... Daniel, y ahora con Perú en manos de Castillo y Colombia y Brasil en vías al comunismo, ¿con quién contamos? Pero yo creo, interpretar a Alberto con esto que voy a decir, los venezolanos tenemos que empezar a contar con nosotros mismos, porque si no lo hacemos, nadie va a arrimar una mano a estas alturas. Así es. Joaquín nos dice, está muy bien el refrescar la historia, ahora bien, lo que tenemos hoy es absolutamente y completamente diferente al siglo XIX y XX. Esto es una fórmula para destruir, adueñarse y luego construir a conveniencia. Bueno, pero lo que están construyendo es bastante chimbo, lo están haciendo con anime, porque de verdad, Tamari nos dice, todos son una manga de falsarios y prostibularios, la verdad que cansa tanta mediocridad por parte de los ciudadanos que aún les creen. Ramón Magallanes nos dice, a jugar por su historia, es muy probable que España vuelva a una guerra civil. Ese mal parece que fuera endémico en nuestra cultura hispana. Verónica nos dice desde la Gran Bretaña, que allí en la Gran Bretaña los escoceses nacionalistas siguen insistiendo con la separación. El Partido Laborista, bien gracias, es decir, la izquierda se hace la loca con la disolución del Imperio Británico. ¿Quién lo iba a creer? Ramón nos dice, autodestruir sociedades es lo que hacen esos zurdos. Crear la neoesclavitud para ellos es un gran negocio. De otra manera es una sociedad libre y fuerte y con eso no llegan a nada en la vida. Jesús Valerio nos dice, los venezolanos que estamos en España y en especial en Cataluña, esperamos que Vox tome el poder para poner la razón en el Estado nuevamente. Michelina nos dice, pregunta Franceschi, en la entrevista en Bloomberg, Maduro invita a inversionistas a Venezuela. ¿Crees que inversionistas confiarán en el gobierno Chavestia? Malandros, sí, malandros son. Los malandros, claro. Bueno, les agradecemos a todos por haber participado. Yo creo que las previsiones son buenas siempre y cuando caminemos por el camino que debemos caminar. Ahora, si usted le va a hacer crédito a la oposición falsaria y prostibularia, yo le garantizo muchas úlceras y muchas decepciones y frustraciones en su futuro, porque de verdad cada vez están más falsarios y más prostibularios. Pero ha sido todo por esta semana, Alberto. Hasta la semana que viene. Gracias, hasta pronto. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.